Bien, buenas noches, ¿cómo están? Iniciamos esta sesión entonces. Buenas noches, bien, sí, señor. Gracias, Jenny. Entonces voy a iniciar por acá. Bueno, yo voy a arrancar esta parte esta noche con las dos evidencias que vamos a revisar hoy, ¿no? Taller de estudios financieros y ejercicio práctico de análisis de problemáticas financieras. ¿Listo? Son dos evidencias porque prácticamente son cortas, pero tenemos que revisarlas muy bien. ¿Listo? Entonces aquí están las dos para que ustedes las puedan revisar. Miren, aquí están. Y yo estoy mirando una. Y también podemos revisar la otra también. ¿Listo? Para que ustedes las tengan, las evidencias. Miren. Bueno, aquí hay dos situaciones. Una que es un poco compleja, mejor dicho, las dos evidencias son complejas. Pero lo que yo estaba viendo es primero hacer algo como algo para dummies, ¿no? Algo muy sencillo, como para que nosotros hacer un ejercicio para que ustedes luego se centren en esta parte. Es que hay algo que yo pienso que no tienen en cuenta los organizadores de las evidencias, es que ustedes no son contadores, ¿no? Hay algunos que sí, pero pues no todos. Hay algunos que tienen eh, la facilidad con la parte contable, otros no. Bueno, eso en una parte, las dos evidencias que vamos a revisar hoy, ya las vamos a ver aquí. Y en segunda medida, voy a recalcar esto. Por favor, ponerse al día, ¿listo? Entonces, lo que es Andrés Mauricio, ponerse a Karen, ponerse al día. Melissa también, porfa, para que nos pongamos al día. Esos serían como los casos más complejos. De ahí ya, yo creo que al resto nos faltan pocas evidencias para que pues ustedes también se pongan las pilas. Bueno, entonces no es más de aclarar esto. Bueno, listo. Para arrancar esta noche y para explicar bien esto, quiero arrancar es con algo bien sencillo. Vamos a arrancar con esto. Miren. Vamos a arrancar con esta parte que es sumamente sencillo. Los estados de resultados o estados financieros, que es lo que nos atañe, ¿no? Y pues como ustedes lo pueden ver ahí, ¿qué son los estados financieros o estados de una empresa? ¿Sí? Principalmente pues que reflejan cómo está, eh, cómo está la empresa eh, monetariamente hablando, ¿no? O económicamente hablando. Bueno, algunos de los estados financieros, pues el balance general, estado de resultados, cambio en el capital o patrimonio, cambios en las situaciones financieras, flujos de efectivo, flujos de caja y estados financieros y notas de los estados financieros, ¿no? Estas notas de los estados financieros, ¿quién las revisa? Los revisores fiscales, ¿no? Bueno, eh, bueno, esta parte no. Vamos a revisar esto. Entonces, ¿cuál es la estructura situacional o estructura de un estado de resultado, de un balance general, perdón? ¿Sí? El balance general se lo compone así, de esta forma. O sea, no hay que cambiarle nada, absolutamente nada. Tenemos activos, tenemos pasivos y tenemos patrimonio. ¿Listo? ¿Qué son los activos? Los recursos pues, que controla el ente económico, que son prácticamente lo que tiene la empresa. Los pasivos, ¿qué son? Obviamente son deudas. Y el patrimonio es ¿qué es? El total de todo lo que nosotros tenemos. ¿Listo? Vamos a ver cada una de estas cuenticas como para nosotros darnos cuenta. Entonces, los activos, miren. Activo
es la denominación contable de los recursos que controla la organización, medibles en monedas, ¿no? No en la parte monetaria. Estos pueden ser de dos tipos, ¿no? O sea, la primera son activos corrientes y la segunda son activos no corrientes. Entonces, ¿qué será esta vaina de activos corrientes? Obviamente, los corrientes son los que incluyen, pues, obviamente, efectivos, o sea, que son fáciles de transformarlos o fáciles de manejarlos, ¿sí? Que está en efectivo, ¿sí? Por ejemplo, la definición de liquidez, ¿no? Que obviamente que aquí facilita con el activo conviene que se convierte en efectivo, que se convierte en cash money, ¿listo? Que es lo más fácil. Y los no corrientes, obviamente, que esos son difíciles de sacar. ¿Por qué? Porque por lo general están determinados en esto. Mire, terrenos, edificaciones, equipos de oficina. Que si usted se pone a vender un edificio, no lo va a vender en una mañana o en una tarde, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, clasificarlos así. Corrientes, los que se pueden invertir fácilmente, o mejor dicho, los que se pueden utilizar fácilmente. Y los no corrientes es la plata que está ahí, pero no se la puede utilizar tan fácilmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir, bueno, yo quiero comprarme algo, pero tengo un edificio? Como difícil, ¿no? Entonces, bueno, estas dos clasificaciones hay que tenerlas en cuenta. Activos corrientes, no corrientes. Ya vamos a ver unos ejemplos de activos corrientes, que son, por ejemplo, las cajas, los bancos, cuentas de ahorro, inversiones temporales, cuentas por cobrar a los clientes, otras cuentas por cobrar y los inventarios, que son activos corrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que se vuelven plata fácil, ¿no? O sea, mejor dicho, son fáciles de convertir en moneda. Y los activos no corrientes, entonces miren aquí, terrenos, construcciones en curso, maquinarias y montajes, construcciones y edificaciones, maquinarias y equipo, maquinaria de oficina, equipos de computación y comunicación, flota y equipos de transporte, vehículos, ¿sí? Esto que hay que venderlo para poderlo volver líquido y así gastarlo, ¿no? Prácticamente. Son los activos no corrientes. Vamos a ver entonces pasivos. Pasivos también. Obviamente que los pasivos agrupa pues toda esta parte de activos pasivos corrientes también de corto plazo o activos no corrientes que son supuestamente a largo plazo. ¿Listo? Vamos a ver cada uno de ellos. Los pasivos corrientes a corto plazo son las obligaciones que se deben cubrir en un plazo mayor a un año. ¿Sí? Menor a un año, perdón. O a partir de la fecha en cualquier balance. Y los pasivos no corrientes son a largo plazo, que deben ser cubiertos a mayor de un año, cualquiera sea el balance. Algunas deudas pueden tener porción de corrientes o porción de no corrientes, ¿sí? ¿Qué pasa? Que prácticamente los pasivos son deudas. Entonces, aquí es bien sencillo, ¿no? Hay que entenderlo así. Los pasivos corrientes son los que obviamente los podemos cubrir menores a un año y los pasivos no corrientes son aquellos que se nos van a alargar un poquito más. ¿Listo? Mejor dicho, pasivos corrientes, los que se pueden pagar rápidamente con cash money, ¿listo? Y los pasivos no corrientes son los que no se pueden pagar tan fácilmente, que representan algo más grande, por ejemplo, un edificio, ¿no? Usted no lo puede pagar en un año o en menos de un año, porque uno sabe que es una inversión alta, ¿sí? A ese tipo de clasificación se da. Veamos algunos de los ejemplos, ¿listo? Entonces, pasivos corrientes de corto plazo, obligaciones financieras, obligaciones con proveedores, cuentas por pagar, ojo, cuentas por pagar. Si ustedes recuerdan, acá teníamos cuentas por cobrar. O sea, esto es lo que ingresa y esto es lo que sale. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, vamos a ver.
Obligaciones por dividendos o participaciones por pagar. Esto es, por ejemplo, cuando se pagan acciones. Obligaciones en estados de impuestos, gravámenes y tasas por pagar. Obligaciones laborales, que eso se lo paga todos los meses. Pasivos estimado y provisiones. Ingresos y recibidos por anticipado. Y anticipos de los clientes. Esta parte son pasivos que obviamente hay que pagar. Ahora sí veamos unos ejemplos de no corrientes de largo plazo. Obligaciones financieras a 10, 15, 20 años. Y bonos en circulación, 10, 15 años. Listo. Y como nosotros también conocemos, ¿no? Activo menos pasivo igual a patrimonio, que nos dice que representa el valor de los derechos de los propietarios sobre los recursos o activos de la organización. ¿Sí? Derechos de los propietarios. Ojo con esta partecita. ¿Sí? Contablemente corresponde a la diferencia entre el valor de los activos menos el valor de los pasivos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Lo que nosotros tenemos menos las deudas, igual a lo que en realidad tenemos, que es nuestro patrimonio. Algunas de las cuentas son prácticamente el capital, el superávit de capital, las reservas, utilidades del ejercicio anteriores y superávit por valorización. Miren, aquí se presenta unas cuentas para hacer un pequeño ejercicio, muy pequeño. A ver. Entonces, no sé si ustedes lo tienen ahí, lápiz y papel, pero ¿será que lo podemos hacer? Tengamos en cuenta este modelito y vamos ubicándolos en esta forma. ¿Listo? Entonces, les dejo aquí y les voy a dejar este acá. A ver, espérame, voy a ver cómo hago aquí. Este es el ejercicio, ¿listo? Entonces, activo, pasivo, sobre patrimonio. Listo. Entonces, no sé si ustedes tienen un lápiz y papel ahí. Señores, ¿sí están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Pero, Sí, o sea, señor. copiar ese cuadro. Pueden tomarle una captura de pantalla. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es organizar estas cuenticas que están aquí de la forma de un activo, de un balance. Pues voy a poner acá, a ver, tengo balance. Pero un momentico, que es otra guía que también estábamos trabajando. Listo. Este es el ejercicio, ¿no? Este es el ejercicio, no, sino que ya lo tenían. ¿Sí? Este es el ejercicio. Y acá se los voy a poner en la forma que debe ir. Así debe ir. Entonces, intentar hacer algo aquí. Entonces, ver quién se arriesga, quién nos dice yo ya lo hice. Solo un poquito más pequeño. Listo, mucho. Ay, caramba. Profe, caja activo corriente, A ver, utilidad del ejercicio también es activo corriente. hagámoslo entonces, porfa, en un cuadernito nos lo presentas y vemos a ver qué tal. Una hoja nomás, y el ejercicio rápido.
¿Listo? ¿Cómo van? No. ¿Alguien ya lo terminó? Profe, en este momento inventario sería un activo. Es activo, ¿no? Recordemos. A ver, vamos a ver. Recordemos. A ver. Activos. Mire. Inventarios. ¿Sí? Los inventarios es un activo corriente. ¿A dónde va? En la cuenta de activos. Mira. ¿Sí? ¿Por qué? Verán. ¿Alguien de ustedes ya lo está haciendo? ¿Les falta poco? ¿Harto? Profe, voy por la mitad. Ok. Voy a intentarles enviar este documento. Para que lo vayan revisando también, ¿no? ¿Listo? Bien. Vamos poniéndole aquí. Entonces, caja, ¿qué sería? Activo corriente, profe. Perfecto. Espera. Voy a ver si te puedo poner. Aquí primero. Es un activo corriente. Activo corriente. Ah, no puedo. Activo corriente. Utilidad del ejercicio. ¿Dónde? Utilidad del ejercicio, ¿dónde? Activo. No. Utilidad es lo que hicimos ya. Ya sacamos todos. Absolutamente todo. Entonces es un... Patrimonio. Sí, señor. ¿Cuentas por cobrar? Activo. Sí. ¿Cuentas por cobrar cuál? A ver, Activo. Activo no vamos a corriente, revisar. profe. ¿Cuentas por cobrar a quién? Entonces, un activo, Corriente. activo corriente. Inventarios, Activo no corriente.
Activo corriente, profe. Ok. Corriente. Capital. Patrimonio, profe. Ujú. Aquí está, mírenlo. Patrimonio. Construcciones. Construcciones. Pasivo no corriente, profe. Ujú. Espérame. Construcciones en curso. Construcciones, entonces es un activo no corriente. Activo. Ujú. Obligaciones financieras. Obviamente es un bueno. Pasivo. Pasivo. Obligaciones laborales. Pasivo. Cuentas por pagar. Pasivo. 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 Ujú. Y equipos de oficina. Activo no corriente. Activo no corriente. Ujú. Corrientes, no corrientes. Sí, equipos de oficina. No corriente. Listo. Activos no corrientes. Miren, primero es identificar esas cuentas. Voy a pasarme a esta parte. Cuando nosotros identificamos las cuentas, es mucho más fácil irlas organizando, ¿cierto? ¿Cómo nos va a quedar así? El ejercicio ustedes lo deberían haber hecho así. Y les va a quedar así. Activos, entonces, caja, cuentas por pagar, por cobrar, perdón, inventarios, construcciones, equipos de oficina e inversiones. ¿Hasta ahí lo tienen así? ¿Cómo les? Aparte de activos. Posteriormente, vamos a pasivos. Obligaciones financieras, obligaciones laborales, cuentas por pagar, y esto lo sumamos, ¿no? Después sacamos el patrimonio, que es capital y utilidades del ejercicio, que son, ahora sí restamos esto y esto, o sea, mejor dicho, esto nos tiene que dar igual a esto, por lo general, ese es el balance, ¿no? Que tiene que dar esta parte igual a esto. Miren aquí. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos. En contabilidad básica es esto lo que se pretende hacer, ¿no? Bueno, sigamos, porque está largo esto. Entonces, estado de resultados. Vamos a ver cómo se hace un estado de resultados o un estado de desempeño se llama. ¿Listo? Entonces, hay unas cuentas, ingresos, costos de bienes, gastos, regiones. Vamos a ver las cuenticas, cómo se clasifica. Entonces, clasificación de los ingresos. Miren, ingresos son ingresos operacionales o ingresos no operacionales. ¿De qué se tratan los operacionales? Se originan en el objeto propio de la organización, o sea, mejor dicho, los ingresos operacionales es de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, vendemos papas, de esos son nuestros ingresos. Y los no operacionales son ingresos que son diferentes a lo que nosotros, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a vender papas, pero arrendamos por allá una pieza. Arrendamos un garaje. Listo. Estos son no operacionales. Estos son de la operación, o sea, mejor dicho, de lo que hace la empresa. Y los no operacionales de lo que nosotros no nos dedicamos a eso, pero pues tenemos un ingreso sobre eso. ¿Listo? Por ejemplo, lo que les decía, yo tengo mi fábrica de papas fritas. Yo me dedico a vender mis papas fritas. Esos son mis ingresos operacionales. Pero ahí en la bodega, yo por las noches alquilo el parqueadero. Listo. Es un ingreso no operacional. ¿Sí me va a entender hasta ahí? Fácil, ¿no? Vamos a seguir bien. Vamos a ver la clasificación de los gastos. Como quiere, ahora sí.
¿Cuál es la diferencia entre ingresos y gastos? ¿Sí? Que por lo general siempre nos confundimos. Entonces, ingresos, perdón, gastos y gastos e inversión. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver. Clasificación de los gastos. Tenemos también operacionales y los gastos no operacionales. ¿Qué son los operacionales? Son los que obviamente están dentro de nuestra operación, ¿sí? Como el objeto social del desarrollo de nuestra empresa. Y los no operacionales son los gastos pues, que obviamente originan cuando yo no me dedico a eso, pero me voy a gastar, ¿no? No tienen relación directa, obviamente, con lo que yo estoy haciendo, pero hay que hacerlo, es un gasto. Por ejemplo, el alumbrado público, hay que gastar, pero obviamente que no es mi objeto de las operaciones. Algunas de las cuentas son estas. Entonces, gastos operacionales, gastos de personal, los famosos honorarios, impuestos, arrendamientos, seguros. Ojo, estos arrendamientos cuando yo tengo que arrendar, obviamente, el espacio para poner mi fábrica. Si no hay fábrica, pues no funciona. Seguros, porque allá abajo vamos a encontrar otros arrendamientos, ¿verdad? Servicios, gastos legales, mantenimiento, reparaciones, depreciaciones y amortizaciones, perdón. ¿Listo? Y los gastos no operacionales. Gastos financieros, pérdida en venta y retiro de bienes, gastos extraordinarios y gastos diversos. ¿Sí? Gastos de representación y demás cosas que uno le meten por ahí. Ahora sí, miren esto. Los costos y gastos son una cosa bien diferente. Ahora sí, gastos y costos. Ojo con esta diferencia, ¿sí? Los costos, ¿qué son? Los que nosotros podemos retribuir o prácticamente o sea, nosotros invertimos, por eso es que decimos el costo, invertimos para recuperar, ¿no? Pero los gastos no se recuperan, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Estos no se recuperan. Nosotros gastamos, o sea, no lo podemos meter en algún lado para retornarlo. Estos gastos, por ejemplo, la energía eléctrica, es un gasto, ¿sí? Nosotros no lo podemos poner dentro de nuestro desarrollo porque pues obviamente que nosotros no tenemos. Pero eso puede ser un costo en el sentido que nosotros necesitemos una maquinaria eléctrica, ¿sí? Dependiendo cómo nosotros lo tomemos, ¿sí? El costo y el gasto es una cosa de saberla manejar porque hay unas cosas que parecen costos, pero en realidad son gastos, ¿sí? Y el típico ejemplo que a uno le ponen, ¿no? O sea, usted gasta en algo que parece que fuera indispensable, pero en realidad no lo es. Ejemplo, comprarse una afeitadora eléctrica cuando usted no la necesita, ¿no? Es un gasto, ¿sí? Es como un lujo. Pero un costo puede ser que usted necesite una rasuradora normal, pero ese sí vale 2.000 pesos. Un costo, ¿cierto? Mira que son dos cosas diferentes. Entonces, bien, veamos cuáles son las principales cuentas de los costos. Costos de venta de presentación de servicios, costos de compra de mercancías, materias primas, mano de obra directa, materiales indirectos. Y estos pueden ser algunos de las cuentas principales de los costos, ¿no? Entonces, miren cómo nuestros gastos ya tienen una cierta forma, pero nuestros costos todos son metidos ahí, miren, todos igualitos, costos. Al fin y al cabo son costos. ¿Por qué? Porque prácticamente sin esto no puede funcionar mi empresa. Por ejemplo, quitémosle la materia prima. ¿Cómo?
Nosotros somos una fábrica de zapatos sin materia prima. ¿Qué hacemos? Hacemos nada, ¿no? Quitémosle a esto mano de obra. Pues obviamente que sin trabajadores no hacemos zapatos y así sucesivamente. Pero la estructura del estado de resultados tiene un orden, una forma. Hay que tener en cuenta muy claro esto que les voy a resaltar aquí. Miren. ¿Por qué es tan importante esto? Nombre de la organización, nombre del estado, estado de desempeño de resultados y las fechas, porque esto se hace en un periodo. Entonces, lo que se busca es que identifiquemos muy bien a la empresa. Y obviamente que esto tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Miren, ingresos operacionales menos costos menos gastos operacionales igual a utilidad operacional. Ahora sí, más ingresos no operacionales menos gastos no operacionales igual a utilidad o pérdida antes de impuestos o la famosa utilidad bruta que le decían antes, ¿no? Menos la provisión de impuestos más las reservas más igual a la utilidad neta. ¿Cierto? Es una estructura muy lógica, pero hay que tenerla en cuenta. Se las voy a dejar aquí porque vamos a hacer un ejercicio. No sé si le pueden tomar un pantallazo al ejercicio o se los voy a poner acá. Déjame ver si lo tenemos acá. Lo mismo que vamos a hacer. Aquí está el ejercicio. Y se los voy a poner la estructura aquí para que ustedes la tengan en cuenta. Un poquito más grande. Vamos a ver si lo podemos hacer un poco más grande. Ahí sí se miran las dos, ¿sí, no? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar organizar esta parte en esta estructura, por favor. A ver, ¿alguien ya? Son bien pilosos. Ojo, vamos resolviendo mientras ustedes van echándole la lápiz ahí. Vamos resolviendo estas preguntitas, pero son bien pequeñas, ¿no? ¿Qué es un estado de resultados? ¿Qué nos dicen estado de resultados? Miren, el estado de resultados lo que nos busca es saber cómo está la empresa. Netamente, o sea, cómo estamos directamente en la parte financiera. ¿Cuáles son los componentes de las cuentas de los estados de resultados? Entonces, los componentes son ingresos operacionales, costos, gastos operacionales, utilidad operacional más ingresos operacionales menos gastos no operacionales, igual a utilidad bruta, menos provisiones, impuestos, reservas, que sería la utilidad neta. ¿Qué es el gasto y su clasificación? Entonces, los gastos se clasifican en ¿qué? Operacionales y no operacionales. ¿Listo? Y los gastos son los que no se retornan, los que no los podemos recuperar. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales cuentas de los gastos, del gasto operacional? Entonces, principales cuentas que teníamos acá son cuentas de los gastos no operacionales. Gastos operacionales, entonces aquí tenemos gastos de personal, honorarios, impuestos, arrendamientos, seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, depreciaciones y amortizaciones. ¿Cuáles son las principales cuentas de gastos no operacionales? Gastos financieros, pérdida o venta de y retiro de bienes, gastos de extraordinarios y gastos diversos. Listo. Vamos a ver la última. ¿Qué son los costos? Los costos son los que se pueden retornar. ¿Listo? Son los que nosotros invertimos para poder retornar. Entonces, sin los costos, no hay ningún tipo de movimiento financiero. ¿Hasta ahí estamos? Miren, resolvimos estas preguntitas. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Sí, señor.
¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Bien? Bien, señor. A ver. Entonces, vamos a ver. Ingresos operacionales. ¿Cuáles serán los ingresos operacionales? El primero ingreso por venta de camisa es gasto operacional. Sí, señor. Ingreso por... ¿Cuál será uno de los costos? ¿Mm? Míralo aquí. Costo de ventas por prestación de servicio. Sí, señor. ¿Cuál otro? Arrendamientos, no, no. Ingresos por arrendamiento de local, ¿dónde estaría? Ingresos Este- no Ese es operacional. ingreso, pero no operacional. Perfecto. Ahora sí, un gasto no operacional. Gastos diversos. ¿Cuál más? Gastos financieros, ¿dónde iría? Es gasto operacional. ¿Seguro? No No operacional. operacional. Listo. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Miren, el ejercicio nos debe quedar de la siguiente forma. Ay, pero... Ya está. Entonces, teníamos dos ingresos. Ingresos por camisas, ingresos por venta de pantalones. ¿Sí? Menos no operacionales. Ingresos no operacionales. Por intereses bancarios, por ingresos no de arrendamiento. Ahora sí tenemos unos costos, costos de venta de reparaciones, por prestación de servicios, y los gastos. Miren los gastos. Gastos operacionales, mantenimiento, reparaciones, depreciaciones y arrendamientos. Y gastos diversos y gastos financieros. Listo. Ya identificamos las cuentas. Ahora sí nos va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar desde el 2021 hasta el 2022. Perfecto. Ingresos por camisas. 90. Ingresos por pantalones. Costos menos. Ojo que aquí es menos, ¿cierto? Por costos de ventas de prestación de servicios. Menos gastos no operacionales, que es personal. Mantenimiento y reparaciones, que es un costo, un gasto no operacional. Depreciaciones, arrendamientos no operacionales. Listo. Utilidad de la operación, 49. Ahora sí, ¿se acuerdan que teníamos unos ingresos por intereses bancarios? Miren, ingresos. Menos, ojo. Perdón, este es más porque es un arrendamiento que le están pagando a la empresa. Entonces, ingresos por arrendamiento de local, menos los gastos no operacionales, que son diversos, y gastos diversos y gastos financieros. Utilidad de la operación antes de impuestos, 91, y la provisión de los impuestos por lo general siempre es el 20%, que es la utilidad neta de la empresa. Miren, de esta forma nosotros organizamos nuestro tallercillo. Bueno, ¿está fácil hasta ahí? Ojo que yo estoy cogiendo esta vaina como contabilidad para dummies, ¿no? Porque yo sé que no son contadores, entonces hay que explicarlo muy suavemente como para que lo entendamos. Lo más importante es que ustedes tengan en cuenta identificar las cuentas y las estructuras, ¿no? ¿Sí hasta ahí estamos, señores? ¿Sí Sí, estamos? profe. Sí, claro, sí, señor. Perfecto. Este documento de todas formas también se lo envío para que ustedes le peguen otra leidita. Eso sería como bueno revisarlo. Bueno, Sí, bueno, está muy bueno el material, profe. ahora sí. Mira, hay dos cosas. Estos dos partes son con las que nos vamos a defender en el desarrollo de nuestra actividad. Pero aquí también nos pide, en la otra evidencia, nos pide hacer un análisis.
Y el análisis es sobre, te ponen esta parte. Pongámoslo aquí. Pongámoslo un poquito más grande para que se vea. ¿Listo? Te dan un balance general a 31 de diciembre, pero del 2008 y del 2009. Entonces te dicen analícelo. ¿Listo? Te dicen analicen. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes analizarían aquí? Ese es un balance. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un balance? Que aquí tenemos activos, pasivos y patrimonio. Analícelo. Pero primero que todo tenemos que saber qué es esto. Verán. El diagnóstico de una empresa se lo establece a través de qué. ¿Qué estabilidad tiene? Si es solvente y si es rentable. ¿Sí? Rentabilidad. ¿Qué significan las tres cosas para ustedes? A ver, comencemos con esto. ¿Qué es una estabilidad? A ver, en sus palabras, no veámoslo ahí tácitamente, sino en sus palabras. ¿Qué es una estabilidad? Para ustedes, ¿qué es estabilidad? Para mí es estabilidad. Estabilidad, bueno, hablemos en lo financiero. Estabilidad es que una empresa o alguien, por lo menos yo, que durante un determinado tiempo, bueno, tenga unos ingresos y que mis gastos no sean mayor a mis ingresos y que así pueda tener, o sea, que no me vaya a desfasar, que no vaya a, a tener más gastos de los ingresos que normalmente tengo, que no vaya a incurrir en algo que me genere endeudarme y me va a desestabilizar, porque es con lo que recibo, con eso mismo me debo acomodar a lo que hay para no desestabilizarme tanto yo como persona o una empresa. Sí, mira, la estabilidad consiste en que tú siempre estés a favor, ¿no? Siempre estés a favor. Lo que nos dice la compañera con sus palabras es verdad. Uno siempre tiene que propender por estar en buenas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las buenas condiciones? Que tengamos plata para gastar, que tengamos materias primas, que tengamos unas ciertas actividades en las cuales nosotros podamos invertir nuestro dinero y sacarle un tipo de rentabilidad. Ese es el meollo del asunto. Ahora sí, ¿qué pasa? No sé si a ustedes les ha pasado que siempre pasa que la gente que no sabe de finanzas o la gente que no sabe de contabilidad, le sucede que ellos se ganan un sueldo, ¿cierto? Por ejemplo, se ganan 2 millones de pesos mensuales. Pero cuando usted va a hacer sus cuentas, esos 2 millones de pesos no le alcanza, sino que tiene que tener 3 o 3 millones y medio para sus gastos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Esa persona es estable o no es estable? No, no, señor, no está midiendo el ingreso que tiene con el gasto, está gastando más de la cuenta. Exacto. Mira, es exactamente lo que pasa en una empresa. Entonces, cuando vemos una empresa que es estable, quiere decir que está favorablemente eh, bien dentro de sus cuentas, o prácticamente esta empresa sí puede poseer algunos bienes y no puede poseer otros. Entonces, se limita a los ingresos, ¿sí? Eso es como el principio. Vamos a verle esta parte. ¿Qué es solvencia? ¿Qué será solvencia? A ver, ¿quién lo define ahí? Le echa una lectura y dice, mire, soy solvente, ¿no? Cuando uno le dicen, ¿usted es solvente? Solvente. ¿Qué será solvente para ustedes? Es como la Cari, capacidad, es como la capacidad que se tiene para cumplir con las obligaciones de pago, se podría decir. tener el cash money, ¿no? Así, rapidito, tome. ¿Listo? Tome y yo pago, ¿cierto? ¿Cuándo se considerará que una empresa es solvente? Pues yo creo que es solvente yo considero que es solvente la empresa cuando puede cumplir con todas sus obligaciones. Sí.
sus gastos fijos, sus gastos no fijos, bueno, no recuerdo cómo se dicen otros gastos, que tenga la capacidad de cumplir con todo y aún así tenga un músculo financiero para poder pensar en, no sé, en un nuevo negocio. Eso es tener la solvencia. Yo digo, no, es que yo puedo, o yo, Nelly, pues diría, no, es que yo soy solvente porque me gasté 2 millones, pero no pasa nada porque yo los tengo. Yo tengo la solvencia económica y yo puedo comprar lo que quiera y puedo hacer lo que quiera. Yo creería que eso es solvencia. Mira, hay que diferenciar eso, lo que tú dices, está aquí plasmado. Una cosa es la parte de solvencia y otra cosa es la liquidez, ¿no? Liquidez, yo puedo tener la plata líquida ahí como para ir a pagar mis cosas, listo. Pero solvente es que te puedas saldar tu deuda con algo, ¿sí? Que tú puedas decir, vea, yo tengo esto, pero también tengo esto. O sea, prácticamente la solvencia se lo definiría como el patrimonio, ¿no? Como uno decir, tengo una capacidad patrimonial que me respalda y que también soy líquido. Si se dan cuenta, son dos cosas bien chéveres, bien interesantes como para poderla desarrollar. Bien, vamos a ver la última. Rentabilidad. ¿Sí? Entonces, para ustedes, rentabilidad, ¿qué sería? ¿O cómo sería una empresa rentable? Genere plata, bro. Mire el segundo párrafo que es bien decidor, ¿no? Es la variable que reina y determina el éxito de una empresa. Rentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo me quiero ganar, cierto? Miren que son concepticos que uno pensaría que son bien fáciles, pero hay que echarles un poquito de cabeza porque en esta parte financiera vamos a comenzarlos a trabajar. ¿Listo? Ahora sí, bien. A ustedes en las evidencias les van a poner algo como esto. Le van a decir, bueno, analícelo, ¿no? Entonces yo llegaría y comenzaría a ver, veamos, a ver, ¿qué tal estamos de activos? Activos en el 2008 crecieron con respecto al 2007. Esto es un análisis, ¿qué? Señores. ¿Análisis qué? Así como lo estoy planteando yo, de aquí hacia allá. Es un análisis horizontal, profe. Sí, señor. Entonces, vamos a analizarlo. Un análisis horizontal, por lo general, se analizan los dos periodos, 2008-2007. Listo. Entonces, primero que todo, con respecto al 2007, nosotros hemos crecido, mire. ¿Cierto? Hemos crecido. Pero, ¿qué pasa? También se... Ah, no, miren qué pasa aquí. ¿Qué sucede aquí? En esta parte, en esta partecita. ¿Qué pasó? Con relación del 2007 al 2008, disminuyó los pasivos. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos menos deuda, ¿no? Y incrementamos unos activos. Vamos a ver el patrimonio cómo está. Patrimonio 2007 y 2008. ¿Qué pasó? Sí creció. Incrementó, Incrementó. ¿cierto? Listo. Perfecto. Mira, esto es un análisis horizontal. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis vertical ahora sí. Vertical y horizontal al mismo tiempo. Aquí tenemos un ejercicio para analizarlo. ¿Qué pasó en el 2007 y en el 2008? Las ventas netas, ¿qué pasó? Incrementaron. Aumentaron. Pero de igual forma, incrementó ¿qué? Miren, El costo. el costo. Pero pasamos de una utilidad bruta de 1.600 a 2.314. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso?
que sí está funcionando la operación, o sea, le metimos más costos de venta, o sea, que prácticamente le pagamos a una gente más para que venda, pero sí lo logró, sí vendió más. Pero en cuestiones de gastos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 2007 al 2010 al 2008, obviamente que los gasticos de ventas se incrementaron, mira, ¿sí? No son costos, sino ya gastos. Preocupa. Gastos de administración. Se mantuvo casi, ¿cierto? Miren. Se mantuvo casi en el 2007 y en el 2008 se mantuvo. La utilidad operacional, entonces, ¿qué pasó? Pasamos de 358 a 521, ¿gracias a qué? A que se vendió un poco más. Gastos financieros. Ah, ya. O sea que aquí estoy detectando algo. Que los gastos financieros se incrementaron, o sea que la empresa tiene deudas. ¿Cierto? Utilidad antes de impuestos nos quiere decir que hemos crecido mucho en la utilidad antes de impuestos, pero el problema es que los impuestos se nos han incrementado y por ende pasamos de una utilidad neta de 112 a 319. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué tal? Ahora sí, Sí, señor. ustedes como empresarios, ¿qué harían? Pues, profe, así por lo que detecto por encimita, se ve que está siendo viable. No Sí. hay, de pronto me preocuparía un poco el tema del gasto en ventas, pero del resto se ve bastante viable la empresa. Bueno, primera decisión entonces, reducir gastos en ventas. Sería una decisión, ¿cierto? ¿Cuál sería la otra decisión? ¿Cuál sería la otra decisión? Intentar reducir esos costos de ventas porque están altísimos, mire. ¿Sí? Si reducimos esto, se nos dispara esta parte de acá. Ahora sí, compare esta parte con esta parte. ¿Qué estamos haciendo? A ver, invertimos 3.200 para ganar 5.600. ¿Está bueno o no está bueno el negocio? Sí, no, sí está bueno, pero hay que reducir más ese costo, que sea optimizarlo, que sea mucho más pequeño. O Miren, sea, profe, estamos vendiendo más, pero comprando más caro. claro. El problema aquí es que, mira que la empresa no está siendo tan rentable como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque los costos están altísimos. Casi es el 80% del valor de los ingresos. O sea que prácticamente se nos está yendo todo en comprar pan para vender pan. ¿Sí? Miren, hay que analizarlo porque miren, sumen esto. 3.200 más 950, ¿cuánto te da? Te da 4.100. Más los gastos, 4.600, 4.700. ¿Listo? Más los gastos financieros, 4.800. Y ahora sí tus ingresos son 5.610. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estamos gastando mucho y la utilidad se nos está reduciendo, mire. Esto es un análisis vertical, lo que estoy haciendo acá. Entonces, primera decisión, bajar esos costos de ventas. Segunda decisión, intentar eliminar o bajar esos gastos de ventas. Estos gastos de ventas se tienen que eliminar. Y listo, mejoramos utilidad neta. ¿Sí? ¿Sí me hago entender eso ahí? Sí, señor. Bien, bien, compañeros. Hasta ahí, entonces, hasta ahí. Miren que hemos visto
esto aparte de unos análisis financieros, prácticamente es sobre el desarrollo de estas empresas. Entonces, miren cómo sale el análisis de acá, ¿no? A ver, alguien que los lea para que comparemos qué tal nos fue con nuestro análisis. Listo, profe, yo lo leo. Dale, John. 1. La empresa tiene concentrado alrededor del 50% de su activo total en el rubro inmuebles, maquinarias y equipos. Esto nos da una idea de la capacidad Te de la voy a poner empresa. ya la para que nosotros lo vayamos viendo, ¿no? Espérame. Aquí vamos a... ¿Sí puedes leer ahí? Sí, señor. Listo, dale. Entonces, esto nos da una idea de la capacidad de la empresa para generar productos. Hay que tener cuidado con el exceso de maquinaria y los costos de la depreciación. 2. En el caso de las materias primas, analizar la fuente de los proveedores, los niveles de inventarios, las cosas y si es necesario reducir los niveles de inventarios. 3. Las cuentas por cobrar a comerciales es una forma de financiamiento a los clientes. Se facilita al cliente para hacer su negocio. 4. El rubro de productos terminados es relevantemente grande. Hay que ver la posibilidad de reducir los niveles de inventarios y optimizarlos de acuerdo al mercado. Bien, entonces hay que analizar cada una de las variables también cuando nosotros estamos haciendo este tipo de análisis. ¿Listo? Vamos a ver el otro. Aquí hay dos más. ¿Verdad? Análisis de los rubros. Vamos a ver el otro. Esas son las dos cositas que nos quedan acá, que sería el último ejercicio. Dale. ¿Puedes leer, Johnny? Sí, señor. 1. La empresa ha disminuido sus costos en ventas de un año a otro, lo que significa es que ha implementado la eficiencia de su proceso productivo y ha reducido costos. 2. Los gastos de venta representan el esfuerzo de la empresa para llevar su producto al consumidor. Tiende a aumentar por la competencia del mercado. Miren, son dos análisis que nosotros ya los habíamos hecho y que prácticamente ya los habíamos deducido, ¿no? Pero siempre es importante nosotros tener en cuenta que este tipo de análisis son mucho más grandes, ¿no? O sea, son más cuentas, muchas veces son más dinero, pero hay que hacerlo de esa forma. Aquí como la contabilidad que estamos viendo es como para gente que no somos contadores. ¿Listo? Entonces, yo, ¿qué es lo que pretendo? Lo que pretendo es que usted tenga unas nociones básicas de esto. No es que me lo saquen perfecto el ejercicio, ni te voy a exigir puntualidad en el desarrollo de los mismos, pero que sí no sepamos que un activo que está aquí me aparezca en patrimonio, pues obviamente que eso no, ¿sí? Pero que sí sepamos identificar las cuentas y saber qué es lo que nos están mostrando ahí. ¿Sí, sí me hago entender, compañeros? Sí, señora, aprender a interpretarlo. Exacto. Bueno, a ver, hasta ahí preguntas, compañeros. Preguntas. Profe, sí, una pregunta. En el caso ahorita que nos daba de la empresa que está gastando casi el 80%, a pesar de que una empresa tenga una utilidad así sea baja, ¿no es viable también, profe? Sí, es viable, es viable. Lo que sucede es que reduces tus ingresos. O sea, al tú tener esa pérdida en gastos, porque no se va a recuperar. Cuando es en costos no hay problema, pero en gastos, si hay un excesivo gasto, vas a estar muy peligrosamente sobre la parte de la no recuperar esa inversión, no recuperar ese dinero. Entonces, lo que sucede ahí es que la empresa tiene que hacer esfuerzos tremendos por abrocharse bien el cinturón y comenzar a gastar menos. Es lo que está pasando, obviamente. Comparen este ejercicio con Colombia.
Ustedes han visto que en Colombia salió este man del presidente a gastar muchísimo y ahorita no saben cómo recuperar esa plata. Entonces, ¿qué hacen ellos? Comenzar a subir impuestos, ¿sí? Comenzar a subir impuestos y comenzar a sacar plata de donde no la hay. Y, incluso a apretar más a la clase media. ¿Por qué? Porque él dice supuestamente que los empresarios no deben tributar, ¿no? Que sería algo ilógico, es algo ilógico, ¿no? Por ejemplo, los empresarios son los que más ganan, ¿sí? Y entonces, date cuenta que esos gastos, todo lo que es representaciones, viajes, gastos por corrupción, todo eso, no se va a recuperar. Entonces, en las finanzas colombianas ya comenzamos a temblar, ¿no? A tener un desorden ahí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa en cualquier empresa. Cuando tus gastos son mucho más altos, obviamente que el bolsillo se va a ver afectado y no vas a saber cómo recuperarlo. Ojo, gastos son los que no puede recuperar. Costos sí los puede recuperar. ¿Listos? ¿Listo, Johnny? Si te respondí la pregunta. Sí, profe, totalmente claro. Bien. A ver, son estas dos evidencias. Porfa, léanlas bien. Tenga en cuenta esta explicación que yo les he dado, porque son ejercicios de lo que yo les estoy comentando. O sea, son dos ejercicios así como yo les estoy trabajando. Léanlos muy bien, porque esos ejercicios son muy fáciles, sino que muchas veces nosotros nos ponemos a donde no es. ¿Listo? Pero ahí ya te está dando, si ustedes están viendo la evidencia, eh, ellos te están dando cuáles son las cuentas y te está diciendo a dónde ponerlas. O sea, prácticamente es solo coger nuestro esquema y ubicarlo. Y listo. Y comenzar a hacer las operaciones. Tengan muy en cuenta eso a la hora de hacer su evidencia. ¿Listo, señores? ¿Qué otra pregunta tiene? Nelson. Pues sí, depreciación. ¿Qué es depreciación? Depreciación es, por ejemplo, cuando se va desgastando algo. Te voy a poner un ejemplo. Yo compré un edificio. El edificio se va a ir deteriorando a los 20 años, supuestamente lo dicen, ¿no? Entonces, a los 20 años tú ya comienza a perder su valor. Lo mismo los vehículos. Por ejemplo, los vehículos se deprecian a 5 años. Yo compro un carro en 20 millones de pesos, nuevo, supongamos, ¿no? Nuevo. Y yo sé que en 5 años la depreciación va a hacer que ese carro al final de los 5 años ya valga 0 pesos. ¿Sí? O sea, se tiene que ir acabando. Los electrodomésticos se acaban. Tienen su vida útil de tanto tiempo y se van acabando. Por ejemplo, la maquinaria también se deprecia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo compro una maquinaria que me va a durar 10 años. Al cabo de los 10 años, esa maquinaria va a ser obsoleta, va a quedar valiendo 0 pesos. Ese se llama la depreciación. ¿Sí te contesté la pregunta, Nelson? Sí, pero muchas gracias. Ok, con gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Falta? Sí, pero está claro. Por mi parte, sí. Bien, me parece bueno. Entonces, les voy a enviar el modulito este que yo lo estaba utilizando de ejemplo porque me parece muy sencillo, ¿no? Me parece sencillo en el sentido de que nosotros no somos contadores y yo creo que el aprendizaje entre más fácil, mucho mejor, ¿sí? Y el material entre más explícito y más sencillo, mejor, porque meterles contabilidad dura aquí en este momento eso es como complicado. Entonces, en el WhatsApp ya les envié el módulo 1, que es un módulo de un diplomado. Muy bonito, a mí me gustó ese diplomado. Si les gustaría hacerlo, es bien chévere. Hay más material sobre eso. Ahí ya les envío. Ya está enviado. ¿Listo? ¿Sí les llegó?
Si les llegó, Sí, compañeros. señor, ya llegó, sí. Ok. Sí, señor. Bueno, entonces ahí está el material para que ustedes lo revisen, vuelvan a verlo. Las evidencias están muy claras, muy explícitas. No creo que vayan a tener ningún problema, pero si cualquier cosa, quedo atento y voy a quedar atento a cualquier inquietud. ¿Listo, señores? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, no siendo más, los dejo que terminemos esta sesión y de aquí nos vemos el próximo. Recuerden que son dos evidencias, ¿no? Ojo, dos evidencias. Las dos evidencias, por favor, para que no vayan a tener dificultades. Y los que no han entregado sus evidencias, por favor, pongámonos al día, ¿listo? Para yo poder subir esos juicios de evaluación que ya están casi listos, solo me falta es subirlos a Sofía Plus y estamos todo ok, compañeros. ¿Listo, señores? Listo, profe. Una última preguntita, qué pena yo con el tema toda hora. No, Profe, más o menos, ¿para qué fechas cambian lo del programa, lo de los 3 meses que se iban a dar de más? no, esa queda como habíamos quedado. Yo creo que hasta junio ya terminamos. O sea, el próximo mes le damos duro y terminamos rapidito y listo. Yo por eso es que tampoco no estoy acá, sino que lo que yo quiero es que terminen los transversales, ¿no? Los transversales terminen rápido y después ya conmigo ya sería solo es organizar todo lo que nos hace falta y listo. Por mí no les voy a poner más trabas ahí. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ujú, sí, o sea, lo importante es que me entreguen ustedes rápido las evidencias para yo revisarlas y poder subir esos juicios, porque eso es como la condición nada más. Bueno, Listo, profe. bueno, señores, entonces, ahí les hice un anuncio para que por favor se pongan al día los que están atrasaditos, que les faltan evidencias, háganle mucho ánimo, que ya nos falta poco. Miren, este mes ya se acabó, así que próximo mes terminamos y amén. Señores, terminaremos todo. ¿Listo? Bueno, si no hay más Listo, profe, preguntas, muchas entonces, gracias. muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Que Dios los bendiga. Listo. Un abrazo para todos. Igualmente, Listo, profe, buenas profe, noches una para feliz todos, que estén noche. bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor.